Para lo cual vamos a recordar primero cómo es este producto notable, ¿ya? Acá dice producto de un binomio por un trinomio. Esto lo hicimos en el anterior bimestre. A ver, vamos a recordar. Calculemos el producto de un binomio a más b por un trinomio a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Ponemos a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Esto es igual a, multiplicando cada término, multiplicamos a por a al cuadrado y sería a al cubo, menos a por ab sería a por ab, más a por b al cuadrado sería ab al cuadrado, más b por a al cuadrado sería b al cuadrado, menos b por ab sería b más b por b al cuadrado sería b por b al cuadrado. Ahora multiplicamos a por a al cuadrado. Aquí b por b al cuadrado. Y b por b al cuadrado, b al cubo. Esa es una simplificación de los términos. Ahora vamos a eliminar al cuadrado, ab al cuadrado menos ab al cuadrado. Se eliminan y quedaría solamente al cubo y b al cubo. Y también se eliminan estos de acá. Menos a al cuadrado b y más a al cuadrado b. Se eliminan porque son iguales y de signos diferentes. La resta de estos dos, o la suma de estos dos sale 0 y la suma de estos dos también sale 0. Por lo tanto, el producto que ven aquí de un binomio por un trinomio da como resultado la suma de cubos. Vale decir a al cubo más b al cubo. El producto de un binomio por un trinomio a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado es igual al cubo del primer término del binomio más el cubo del segundo término del binomio. A más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado es igual a al cubo más b al cubo. Eso es llamado suma de cubos. Ahora veamos un ejemplo. Bueno, ahora recordemos más bien el otro trinomio antes de ver ese ejemplo, ¿sí? Dice, el producto de un binomio por un trinomio a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado es igual al cubo del primer término del binomio menos el cubo del segundo término del binomio. O sea que si multiplicas a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado es igual a al cubo menos b al cubo. O sea que el producto de este binomio por este trinomio da una diferencia de cubos que tiene el mismo signo menos del primer binomio, de a menos b. Y en el caso anterior era a más b con un factor parecido a este, pero con menos, y salía acá a al cubo más b al cubo. O sea, el anterior producto salía una suma de cubos y este producto sale una diferencia de cubos. ¿Qué llamamos diferencia de cubos, por ejemplo? Esto de aquí es lo que está acá como resultado. Dice 8x a la sexta menos 125y al cubo. Resulta después de multiplicar el binomio por el trinomio y haciendo todo este procedimiento. Pero ustedes ya no van a hacer eso. Ustedes hoy día van a hacer al revés. Yo les voy a dar este binomio y ustedes tienen que encontrar estos dos términos. Y a continuación vamos a ver cómo es eso posible. Vamos a ver cómo es eso posible y vamos a irnos a la parte de factorización para recordar cómo es posible factorizar una suma de cubos o una diferencia de cubos. Veamos. Recuerda primero las tres fórmulas básicas para el día de hoy. A más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, una diferencia de cuadrados. A más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado es igual a al cubo más b al cubo, vale decir una suma de cubos. A menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado es igual a al cubo menos b al cubo, o sea, una diferencia de cubos. O sea que esos tres binomios, diferencia de cuadrados, suma de cubos y diferencia de cubos, tienen estos factores como respuesta, respectivamente, ¿no? En la diferencia de cuadrados que la vimos el otro día es muy fácil, ¿no? Es el producto de la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas. Mientras que en la suma de cubos va a ser la suma de sus raíces cúbicas por este trinomio de aquí. Y en la diferencia de cubos va a ser la diferencia de las raíces cúbicas de estos términos por el otro trinomio. Entonces, si un polinomio se puede expresar como la suma de dos términos elevados al cubo, este es equivalente al producto indicado de dos factores, la suma de las bases y la suma de los cuadrados de las bases menos el producto de estas. Aquí está, miren, a elevado a la 3m más b elevado a la 3n. Colocamos las raíces cúbicas entre paréntesis a la m, pero con el exponente 3 afuera, más b a la n con el exponente 3 afuera. Estos son raíces cúbicas elevadas al cubo. Ahora, acá colocamos la suma de las raíces cúbicas, o sea, a a la m más b a la m, y en el otro será el cuadrado de cada una de las raíces. A al cuadrado
a a la 2m, b a la 2n, y en medio el producto de ambas raíces, o sea, a a la m por b a la m se pone aquí en el medio. Esa sería la forma de factorizar una suma de cubos. Profesor, no entiendo. Ok, no te preocupes. Ahorita vamos a ver un ejemplo primero con diferencia de cubos que es un poquito más sencillo el ejemplo que figura en este libro. Miren, esto ocurre lo mismo. No voy a leer todo eso, pero dice a a la 3m menos b a la 3n igual a la m, que es la raíz cúbica de esto, elevado al cubo, menos b a la n elevado al cubo. Juntamos estas raíces, a a la m menos b a la n, y el otro factor es el trinomio, ¿no? Con el a a la m al cuadrado, o sea, a a la 2m y b a la 2n. Y en medio sería el producto de las raíces a a la m por b a la n. Aquí está. Por ejemplo, para que me lo entiendan mejor, factoricemos los siguientes polinomios. 27 menos 64b al cubo. Presten bastante atención, chicas y chicos de segundo, ¿ya? Expresamos como diferencia de cubos y factorizamos. Primero, la raíz cúbica de 27 sale 3. 3 elevado al cubo, menos. Raíz cúbica de 64 sale 4. Y la raíz cúbica de b al cubo sale b. 3 al cubo menos 4b elevado al cubo. Entonces, esas dos raíces cúbicas se juntan. 3 menos 4b y se colocan como primer factor. Y el segundo factor será el cuadrado de la primera raíz, 3 al cuadrado. El cuadrado de la segunda raíz, 4b al cuadrado. Y en medio, el producto de 3 por 4b. Aquí está 3 por 4b. Ahora vamos a efectuar esas operaciones. 3 al cuadrado nos da 9. 3 por 4, b sale 12b. 4 al cuadrado, 16b. Y como está al cuadrado, se multiplica el exponente 1 del b por el 2. 1 por 2, 2. 16b al cuadrado. Entonces 27 menos 64b al cubo ya se factorizó. Primer factor, raíces cúbicas, 3 menos 4b. Segundo factor, estas operaciones que hicimos en base a esta fórmula. Parecida al cuadrado de un binomio, ¿no? Es al cuadrado más a por b más b al cuadrado, pero solamente que no es 2 veces a por b, sino solamente a por b. Miren, si acá es menos, aquí el primer factor será también menos, y el otro factor será los signos más. A esto se le llama diferencia de cubos. Veamos otra diferencia de cubos factorizada. Observen el de aquí, x a la 18 menos y a la 24. Ya, a ver, veamos. Solamente lo vamos a hacer hasta acá nada más. 18 es 6 por 3 y 24 es 8 por 3. Así que le sacamos raíz cúbica y sería x a la sexta al cubo y acá y a la octava al cubo. Porque para sacar raíz cúbica dividimos 18 entre 3 y sale 6, x a la sexta. O 24 entre 3 sale 8, como y a la octava. Ahora, y a la sexta menos y a la octava son el primer factor. El segundo factor es x a la sexta al cuadrado más x a la sexta por y a la octava más y a la octava al cuadrado. Ahora en x a la sexta al cuadrado multiplicamos 6 por 2, 12, x a la 12. Esto lo juntamos nada más porque son letras. X a la sexta y a la octava. Y aquí 8 por 2, 16. Y elevado a la 16. Aquí ya tenemos el primer factor que son las raíces cúbicas de estos dos términos originales. X a la sexta menos y a la octava. Y el otro factor es lo que acabamos de hacer en la operación, x a la 12 más x a la sexta y a la octava más y elevado al exponente 16. Ahora veamos con suma de cubos, que es casi lo mismo, solamente que la única diferencia es que en este caso vamos a utilizar pues estos signos, ¿no? Si es suma de cubos, el primer factor sería más y los signos del segundo factor serían intercalados. El primero positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. O sea, más menos más. Veamos el ejercicio, pero desde aquí, solamente desde aquí. Dice, y menos 4 al cubo más y menos 1 al cubo. Raíces cúbicas de y menos 4 al cubo será y menos 4. Y de y menos 1 al cubo será y menos 1. Aquí está la suma de las dos raíces. Ahora el cuadrado de la primera raíz sería y menos 4 al cuadrado menos el producto de ambas raíces, y menos 4 por y menos 1. Más el cuadrado de la segunda raíz, y menos 1 al cuadrado. Bueno, y luego lo desarrollan todo eso, pero no es necesario, basta que ustedes hagan esta parte nada más de aquí y ya está hecho el ejercicio. Acá veamos otro caso, miren, por ejemplo, x al cubo más 8, solamente esta parte. Ya no consideren x al cuadrado, solamente x al cubo más 8. Sería raíces cúbicas de x al cubo es x y de 8 es 2. X más 2 es el primer factor y el segundo factor es cuadrado de la primera raíz, x al cuadrado.
más cuadrado de la segunda raíz, 2 al cuadrado, 4. Y producto de ambas raíces, x por 2, 2x. Pero como sabemos, la suma de cubos tiene signos intercalados, más, menos, más. Aquí está, el producto de este binomio por ese trinomio es la respuesta de x al cubo más 8. Como le dije, no consideren este x al cuadrado porque es parte del ejercicio que no les tomaré en cuenta, solamente lo principal, esto de aquí, ¿no? Yo le doy una suma de cubos o una diferencia de cubos y ustedes me ponen en la respuesta los dos factores, nada más. Ya vamos a ver un ejemplo más generalizado para que lo entiendan mejor. Vamos a generalizar factorización de expresiones de la forma x a la n más y a la n o x a la n menos y a la n. Ya como hemos estado viendo el ejemplo aquí de lo que es factorización de suma de cubos y diferencia de cubos, ya no veremos las ideas de previas. Vamos a analizar de frente los casos en general. Observa las primeras 6 igualdades y se completa las dos últimas siguiendo la misma secuencia, ¿ya? Ahorita yo no les voy a dejar que completen las últimas, sencillamente observen la secuencia de productos. Miren, por ejemplo, cuando es diferencia de cuadrados, observen bien esto, ¿ah? Sería sus raíces cuadradas, o sea, a menos b por a más b, o también a más b por a menos b. Esa es suma por diferencia. ¿De qué? De las raíces cuadradas de a al cuadrado y de b al cuadrado. Esto se llama diferencia de cuadrados. Esta es la factorización de la diferencia de cuadrados. Aquí están los dos factores. Ahora, diferencia de cubos sería raíz cúbica del primero menos raíz cúbica del segundo. Y el otro sería la suma de el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el producto de ambas raíces cúbicas, a por b. Ahora veamos este caso, a a la cuarta menos b a la cuarta, y comparemos. Aquí era a menos b igual que en el diferencia de cuadrados, en el diferencia de cubos también sale lo mismo. Y diferencia de cuartas potencias también sale lo mismo, pero acá va aumentando, miren. Mientras aquí era a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, acá es a al cubo, el exponente 3 de la a disminuye en 2, a al cuadrado, acá disminuye en 1, a la 1 y acá desaparece, como en cocientes notables. Acá no aparece b, acá aparece b a la 1, acá b al cuadrado o a la 2 y acá b a la 3 o b al cubo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el segundo factor los exponentes de a van decreciendo o disminuyendo y los exponentes de b van aumentando, mientras que el primer factor se conserva intacto como a menos b en todos los casos. Miren, por ejemplo, a la quinta menos b a la quinta sería a menos b por, a ver, empezamos a la cuarta, como a 5 le quitamos 1 queda 4. Luego sigue más a al cubo, que es la disminución de 4 en 1, a al cubo por b. Aquí aparece recién b. Más, ahora a disminuye 1 en su exponente, a al cuadrado, y b, que es b a la 1, aumenta en 1, b al cuadrado. Luego, el 2 del a disminuye en 1 y el b y el 2 del b aumenta en 1, ab al cubo. Acá desaparece el a y quedaría b a la cuarta. Los exponentes de A son 4, 3, 2, 1, 0. Acá los exponentes de B serían 0, 1, 2, 3 y 4. Y así se va a cumplir en todos los demás. Pero yo no les voy a dejar a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la cuarta. Solamente hoy día ustedes van a hacer esta formulita nada más. A al cubo menos B al cubo, que es A menos B por A al cuadrado más B más A por B más B al cuadrado. Esa es la única fórmula que van a hacer. Y la otra que es con más. Acá sería más, acá también sería más, y aquí sería menos y más. Entonces, esa es la fórmula que van a utilizar el día de hoy para los ejercicios. ¿Ya, chicos? Entonces ya hemos visto, ya les he explicado a fondo este tema para que ustedes puedan hacerlo. Y lo que no terminen, pues ya que hoy tenemos otras actividades, puedan terminarlo en la tarde. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces quedamos hasta ahí con el video y hagan sus ejercicios.